Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Joniel León, extensión Maracay. Soy estudiante de la materia Higiene y Seguridad. Le daré comienzo de esta exposición con la unidad uno, que lleva por nombre Introducción a la Higiene y Seguridad Industrial. Comenzamos con el primer punto, que dice antecedentes de la higiene y seguridad industrial en el mundo y Venezuela. Al inicio del año 400 a.C., por parte de Hipócrates, se le pedía a los mineros el uso de baños higiénicos. Esto causó una revolución industrial que generó un impacto en la seguridad de la industria. En Venezuela, en el año 1905, se comienza la integración de lo que es la seguridad y la higiene industrial. Posteriormente, en el año 1920, se crea la primera ley de trabajo a beneficio de los trabajadores. Luego pasamos al siguiente punto, que es fundamentos legales de la higiene y seguridad industrial. En Venezuela se encuentran entidades y se encarga de eventualidades que pueden surgir en el ambiente industrial. Entre ellas encontramos la LOCIMAC, que se encarga de promover la salud y la integridad en el trabajo. Está luego la ley Covenin. Esta desarrolla la planificación y coordinación en las actividades de producción y comercio en el país. Luego está la INSACER. Esta se especializa en inspección y monitoreo de las condiciones de trabajo y de la salud de los trabajadores. Y por último tenemos la Ley Orgánica de Trabajo. Esta tiene como finalidad la protección del trabajo y de los derechos de los trabajadores. Pasamos al siguiente punto que dice concepto de higiene industrial y sus objetivos. La higiene industrial es la ciencia que estudia las condiciones del ambiente laboral, determinando y evaluando cualquier agente contaminante que pueda desarrollarse en el trabajo y pueda afectar a los trabajadores. Entonces, aquí tenemos unos objetivos que son capacitación de los trabajadores sobre los riesgos en el ambiente laboral, identificar los agentes que puedan causar brotes de enfermedades en los trabajadores y de desarrollar programas de acción sanitaria. Pasamos al siguiente punto, que es clasificación de la higiene industrial. Tenemos la higiene teórica. Tiene como objetivo la investigación de los agentes químicos, físicos, biológicos y su unión con el hombre por medio de estudios de epidemiología. Luego está la higiene de campo, es la que se realiza el estudio de la situación higiénica en el ambiente laboral. Luego está la higiene analítica, es la que lleva a cabo el estudio y especialización cuantitativa y cualitativa de los contaminantes que se encuentran activos en el ambiente en donde se desarrollan los trabajadores. Y por último tenemos la higiene operativa. Consiste en la selección y medidas recomendables para aplicar en los focos de los agentes contaminantes que pueden estar presentes. Bueno, profesor, esta es mi parte de la unidad uno. Con esta unidad uno continuará mi compañera Patricia. Espero le haya gustado. Hasta luego. Buenos días, mi nombre es Patricia Domínguez, les estaré hablando sobre la higiene y salud laboral. Soy estudiante del Politécnico Santiago Mariño, extensión Valencia. Primero que nada definiremos qué es la higiene y salud laboral. La higiene y salud laboral es la ciencia que estudia y evalúa los accidentes que se pueden presentar dentro de una industria o empresa. En Venezuela existen diferentes leyes o organismos que atienden dichas solicitudes que se pueden presentar. Uno de ellos es el INSACER. Es aquel organismo que se especializa en la inspección y monitoreo de las condiciones de trabajo y salud de los trabajadores. También tenemos la ley del trabajo, que es aquella que ampara
a todos los trabajadores durante el ejercicio laboral. A la hora de cualquier cosa podemos acudir a lo que llamamos la inspectoría del trabajo para poder colocar alguna queja o alguna incomodidad que podamos tener como trabajador. Ella va a tener principalmente la protección de los trabajadores. Se adecua principalmente o se aboca a eso, a lo que es la protección de los trabajadores. También tenemos los organismos internacionales y diferentes normas. Dentro de los organismos internacionales podemos tener la Organización Panamericana de la Salud. También tenemos la Organización Mundial de la Salud, que por ejemplo ahorita ha tenido un amplio renombre durante este tiempo de pandemia, porque ha sido la que ha dado, como quien dice, esa información o partes diarias que se necesitan para poder indicar cómo vamos con nuestra situación pandemia a nivel mundial. También existen las normas o estándares internacionales que regulan lo que es la higiene y seguridad laboral. Está la ISO 9001, que es aquella que está en cuanto a la calidad. Está la ISO 14001, que es la que regula el medio ambiente, todo lo que tiene que ver para la protección y cuidado del medio ambiente. Está la OXA 18001, que es la de seguridad y salud ocupacional. Está la ISO 26000, que es la de responsabilidad social. Está la ISO 27000, la de seguridad de la información, que es la que permite tener todas las regulaciones para dar la información correspondiente a cada trabajador. Por eso es tan importante y por eso el INSACER indica que cada empresa debe tener su comité y su defensor o su delegado de prevención, porque lo más importante es prevenir. Todo lo que se pueda prevenir durante una jornada laboral o durante alguna actividad en específico que se realice es lo más importante, porque así evitamos un accidente o una muerte innecesaria por no cumplir con los parámetros establecidos o con los implementos que debemos tener a la hora de estar ejerciendo algún tipo de trabajo. Por ejemplo, los trabajos en altura, los trabajos en confinamiento, son trabajos muy delicados, los cuales los trabajadores debemos estar conscientes de que debemos usar todos los implementos necesarios. Y en tal caso de que la empresa no los suministre, debemos buscar la manera de hacer una medida de presión ante recursos humanos o ante ese delegado de prevención, porque lo más importante es ser conscientes. Por otro lado, la seguridad industrial tiene como objetivo evitar lesiones y muertes por accidente. Eso es lo más importante. Una empresa que tiene un alto número de siniestros es una empresa que no es segura, que no garantiza la seguridad de sus trabajadores. La idea también es reducir costos, porque si tenemos una higiene y seguridad laboral buena dentro de las instalaciones de las empresas, podemos garantizar unos costos reducidos, porque a la hora de presentarse un accidente, la empresa debe costear los gastos y la indemnización en tal caso del empleado y de sus familiares. Mejorar la imagen de la empresa, porque una empresa que asegura a sus trabajadores o que le garantiza condiciones laborales excelentes y de seguridad será una empresa con un buen renombre y tendrá una buena imagen. También podemos decir que la norma Covenin 2004 nos indica que la seguridad industrial es el conjunto de principios, leyes y criterios y normas formuladas cuyo objetivo es prevenir. Lo primordial, el objetivo común que nos establece tanto la ley como lo que tiene establecido los organismos, normas y entes nacionales, tanto internacionales. Y el objetivo principal es prevenir. Y ese es el motivo por el cual se crea lo que es la higiene y la seguridad laboral, porque van de la mano. Si tenemos una buena higiene y un buen control dentro de la empresa o dentro de las industrias, principalmente en las industrias manufactureras, el controlar esto es muy importante porque los riesgos son altos. Son riesgos muy altos porque se trabajan con grandes máquinas, se hacen grandes trabajos en altura, en confinamiento, donde el trabajador está muy expuesto.
pero lo primordial es eso, la prevención. Eso es lo que primordialmente nos establece todo lo que conlleva a la higiene y seguridad laboral. Nada es tan importante ni tan urgente que no se pueda hacer con seguridad. Por más urgente que sea el trabajo o por más necesario o por más rápido que lo queramos hacer, lo más importante es la seguridad con la que la podamos realizar como trabajador y también como empresa. Como empresa debemos garantizarle a nuestros trabajadores las condiciones ideales para poder desarrollar un excelente trabajo con garantías de seguridad. Y como trabajador debemos cumplir, aun cuando sea un poco fastidioso, tener un casco, usar unas botas, usar unos guantes, pero eso nos garantizará el éxito de no tener un accidente, porque un accidente no sabemos cuándo se puede presentar, por más experiencia que los trabajadores puedan tener, porque muchas veces el trabajador nos indica, no, es que ya yo tengo 20 años haciendo eso y eso me garantiza de que ya yo estoy seguro y sé que no me voy a caer porque ya yo sé dónde voy a colocar el pie, ya yo sé a cuánta distancia me voy a colocar. No es así, porque no sabemos cuándo se puede presentar un accidente. Esto es todo lo que quería exponerles. Gracias por su atención y bueno, como reflexión y como futuros ingenieros industriales debemos ser garantes de promover una buena higiene y seguridad laboral a los lugares donde podamos llegar como futuros ingenieros y profesionales en el área. Gracias, que tengan feliz tarde. Sí, muy buenas tardes, mi nombre es Anderson Chacón y mediante este video les voy a hablar un poco sobre lo que son los riesgos biológicos y los riesgos psicosociales. Los riesgos biológicos es la posibilidad o probabilidad de que ocurra un evento adverso ocasionado por la liberación no deseada de agentes biológicos, debido a accidentes, imprudencia o mal uso deliberado. Consiste en la presencia de un organismo o de la sustancia derivada de un organismo que plantea sobre todo una amenaza a la salud humana. También encontramos lo que son los agentes biológicos. Dentro de los agentes biológicos encontramos lo que es la señal de riesgo biológico. La señal de riesgo biológico es importante precisar que la normativa de bioseguridad se refiere en general a organismos o productos derivados a estos. Encontramos también lo que es la seguridad biológica. La seguridad biológica está destinada a proteger al trabajador de las instalaciones, a la comunidad y medio ambiente. Encontramos lo que son riesgos biológicos, que es la probabilidad de la ocurrencia y magnitud de las consecuencias de un evento adverso relacionado con el uso de agentes biológicos que puede afectar al hombre. Encontramos también lo que son alteraciones de salud dentro de los riesgos biológicos. Es aquel riesgo derivado de la manipulación o explosión de agentes patógenos que existen en los ambientes, pero es mayor a nivel de hospitales y centros de investigación biomédica. Encontramos lo que son los métodos de control y protección. Son aquellas medidas que evitan el contacto del agente biológico con el trabajador. Entre ellas podemos citar lo que es la limpieza, la desinfección de locales, implantación de procedimientos de trabajo y utilización de protección. Encontramos lo que son vías de entrada. Dentro de ellas encontramos la respiración o inhalatoria. Hace presencia debido a la explosión de agentes biológicos en el ambiente. Encontramos lo que es digestiva u oral. La entrada de agentes biológicos es a través de ingesta de alimentos, agua o elementos contaminados. Dérmica o cutánea. La explosión se da al entrar en contacto con elementos contaminados como herramientas, superficies, entre otros. Y parental o percutánea. Se produce como consecuencia de un accidente laboral, como un pinchazo, corte, mordedura, entre otros. Riesgos psicosociales. Los riesgos psicosociales es la probabilidad de sufrir un determinado daño en el trabajo, debido a condiciones psicosociales presentes en el mismo. Esto se concreta en situaciones como violencia en el trabajo, acoso laboral, entre otros. Tenemos las causas.
Las causas que originan los riesgos psicosociales son muchas y están mediadas por las percepciones, experiencias y personalidad del trabajador. Algunas de ellas son características de la tarea, monotonía, repetitividad excesiva o escasa, responsabilidad de falta de desarrollo de aptitudes, ritmo excesivo de trabajo. Tenemos la estructura de la organización, falta de la definición, conflicto de competencias, comunicación e información escasa y distorsionada. Y tenemos lo que es la característica del empleo, mal diseño del puesto, funciones o tareas del puesto o cargo, falta de seguridad o higiene y o salario inadecuado. Factores que determinan la situación laboral. Se incluyen como factores de riesgo tareas con ciclos cortos sin sentido, trabajo monótono con falta de variedad, trabajo poco valorado, tareas desagradables que generan rechazo. Dentro de las medidas preventivas más importantes tenemos identificación de los riesgos, que es la parte del proceso de gestión de riesgos en la que conocemos e inspeccionamos los riesgos. Y los métodos de administrar los riesgos son riesgos posibles, esporádicas, ya que la empresa no puede existir sin riesgos por inherentes al trabajo. Tolerar los riesgos. Corre riesgo de forma consciente tras un buen trabajo de información gerencial. Transferir el riesgo. La formación más común en el contrato de seguro, aunque también existe transferencia sin seguro. Y tratar los riesgos, que es la solución más eficaz. Muy bien, esta ha sido toda mi exposición. Muchas gracias. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Luis Augusto Rivero y soy estudiante de Santiago Mariño en el estado Táchira, en el sector Las Lomas, y vengo a hablarles sobre la materia de higiene, riesgos físicos. Los riesgos físicos son aquellas posibilidades de sufrir un daño corporal o con contacto directo en el entorno, que existen múltiples actividades para realizarse que pueden producir muchas lesiones, accidentes fuertes e incluso provocar la muerte. Los riesgos en las actividades laborales son muy comunes en las industrias, tanto como construcción y minería. Sin embargo, las empresas desarrollan diversas estrategias y procedimientos de seguridad para reducir esos peligros, como los riesgos que hay en clasificación. Son riesgos físicos, son los más frecuentes en un lugar de trabajo. También está por la temperatura, por el ruido, vibraciones y radiación. Riesgos a temperatura. Este tipo de riesgo presenta con temperaturas extremas, bien sean altas o muy bajas, frías o calientes, cuando el ambiente de trabajo se está llevando a cabo el proyecto en el ambiente de trabajo. Puede llegar a sufrir muchos daños de salud por los climas y el riesgo a temperaturas. Así que lo que se hace para el calor son usos de equipos de protección, aumento de ventilación en el local y extracción, métodos de enfriamiento por evaporación y refinamiento mecánico. Incluso las pantallas protectoras para el calor radiante y existencia de agua potable para los empleados. De esta manera podrán ellos reponer la pérdida de líquidos causados por el calor. Por la parte del frío, uso de equipos de protección que se pueda abrigar, aclimatamiento del espacio laboral y aumento de ventilación por extracción. En los riesgos de ruido, las principales fuentes de riesgo por ruido son por automotriz, tránsito aéreo y la construcción. Los efectos de ruido trae como consecuencia la pérdida de audición por la edad, desplazamiento temporal del umbral en la causa del ruido, también conocido como fatiga auditiva, y desplazamiento permanente del umbral a la causa del ruido, que es fatiga extrema. Métodos de control, pues para controlar todo eso se necesita protección para los oídos y sustitución de procesos.
reemplazando las máquinas ruidosas por unas más modernas, reducción de transmisión sonora a través de los sólidos, reducción de ruido productivo por flujo gaseoso. También usar cabinas cuando existen varios focos de ruido. El riesgo para las vibraciones son otro tipo de movimiento que en el cuerpo se hace alrededor de un punto fijo. Cuando el cuerpo genera vibración, tiene dos características denominadas frecuente e intensidad, donde la frecuente indica la velocidad mientras la intensidad refleja la amplitud del movimiento. Los efectos de vibraciones serían dolor de cabeza, dolor abdominal, digestión y problemas del equilibrio por las orejas y trastornos visuales. Métodos de control, ¿cómo se puede controlar eso? Disminución de tiempo de exposición, momentos de pausa entre cada labor, minimizar la intensidad de las vibraciones y rotaciones en los labores. Muchas gracias. Buenas, mi nombre es Ana Benavides y yo les voy a hablar un poco sobre los accidentes de trabajo y las enfermedades ocupacionales. Principalmente tenemos como accidente que es todo suceso imprevisto y no deseado que interfiere o interrumpe que una actividad se lleve a cabo normalmente, causando así pérdidas económicas, daños personales y daños materiales además. Generalmente, los accidentes se clasifican en 3. Accidentes en los que el material va hacia el hombre, porque puede ser golpeado, atrapado o en contacto con dicho material. Accidentes en los que el hombre va hacia el material, en contacto, aprisionado, caída a nivel o caída a desnivel. Cualquiera de estos puede ser uno de estos del accidente cuando el hombre va hacia el material. Y por último, tenemos el accidente en los que el movimiento relativo es indeterminado, es decir, por sobreesfuerzo o por exposición. Las causas de los accidentes. Para que ocurra un accidente siempre existe una causa. Y para que ésta se genere, pues se clasifican en 2, las básicas y las causas inmediatas. Las causas básicas han sido llamadas también causas raíces, indirectas o subyacentes, ya que son las causas por las cuales la cadena de causalidad inicia su secuencia hacia los accidentes de trabajo. Y las causas inmediatas, en cambio, pueden dividirse en actos inseguros y condiciones seguras, que significa que los actos inseguros es toda actividad realizada por una acción u omisión donde implica la violación de un procedimiento, una norma, práctica o que la tengan establecidas en el lugar de trabajo. En cambio, la condición insegura es la situación o característica donde el ambiente es previsible para que sea capaz de producir un accidente de trabajo, una enfermedad profesional o fatiga del trabajador. Puede interferir en ambos factores. Las estadísticas de accidentes o índices de accidentalidad. En la presentación pueden observar que hay 3 fórmulas. Una es el índice de frecuencia bruta, la otra es el índice de frecuencia neta y el índice de severidad. A través de esas fórmulas se pueden tener unas estadísticas o los indicadores que determine cada área, permitiendo hacer comparaciones ya específicas de cada una. Por otro lado tenemos la enfermedad ocupacional, que es la laboral o profesional. Es toda condición patológica de cada trabajador. Por ejemplo, el ejercicio excesivo, exposición de factores de riesgo inherentes a los productos o a los empleados. Se clasifican, tienen causas, efectos de las enfermedades ocupacionales. Estas se pueden clasificar en 6. Tenemos las enfermedades producidas por agentes químicos, las enfermedades por la piel causadas por agentes y sustancias no comprendidas en estos apartados. Las enfermedades ocupacionales provocadas por la inhalación de sustancias y agentes no comprendidos en otros apartados. Y las enfermedades infecciosas o parasitarias. Enfermedades producidas por agentes físicos, enfermedades sistémicas
que son los cánceres que aparecen por exposición a determinados compuestos, por ejemplo, el cáncer de laringe por exposición al cromo. Hay muchos trabajos en los que al empleado le dan un cierto tiempo de vacaciones porque no pueden ser expuestos tanto tiempo a cierto químico, a cierto material o cualquier factores de esto. A la hora de investigar un accidente es importante que no se culpe a nadie si no hay una investigación como tal, ya que el trabajador lesionado es que debe hacerse cargo de investigar dicho suceso. Es importante tomar en cuenta que hay un formato de declaración de accidentes en el Ministerio del Trabajo, en el Instituto de los Seguros Sociales y un formato general que va al informe de accidentes. Esto es todo y espero que hayan aprendido un poco sobre lo que es el accidente laboral y las enfermedades ocupacionales.